Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Ya terminó el partido, ¿verdad? ¿Cómo terminó? ¿1-0? 1-0, ok. Están todos tranquilos, le ganamos a Venezuela, qué partidazo, 1-0. Uf, espectacular, así que podemos hablar ya de otros temas. Hoy tenemos realmente invitados de lujo y vamos a hablar en una primera parte de todo lo que supone la apertura del aeropuerto internacional, el reinicio de los vuelos comerciales, esto qué significa para la cadena hotelera, el sistema hotelero en Paraguay, que ustedes saben es sumamente importante. Y después en una segunda parte vamos a hacerle probablemente una de las últimas entrevistas al ministro Benigno López, que ustedes saben se está yendo al BID. Creo que es la primera vez que un funcionario de Paraguay va a ocupar un cargo tan importante en este organismo multilateral. También vamos a estar compartiendo con él esta noche. Pero ya rápidamente les cuento, están conmigo acá en el estudio Ángeles Arriola, directora de Migraciones. Ángeles, gracias por venir. Gracias por la invitación. Está con nosotros Cecilia Cartes, ella es presidenta de la Asociación de la Industria Hotelera del Paraguay. Cecilia, gracias por venir. Luis, gracias por la invitación. Está con nosotros Hugo Fernández, él es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay. Hugo, buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Está Luis Galeano, es presidente de la Junta de Representantes de Líneas Aéreas Internacionales en Paraguay. Luis, gracias por venir. Buenas noches, Luis, gracias por la invitación también. Bueno, y vía Zoom estamos nosotros ya en contacto con nuestro flamante canciller. Hoy acaba de asumir Federico González. Canciller, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Un gusto y un placer saludarte y compartir contigo este momento para ir también intercambiando ideas de lo que se viene haciendo y de los planes que hay para la apertura de la frontera y del aeropuerto. Perfecto. Canciller, me gustaría, porque vamos a hablar de este tema que obviamente nos ocupa. Yo sé que vos estás seguramente preocupado con la pregunta que está dando vuelta, así que vamos a arrancar directamente con eso para no perder tanto tiempo, porque es lo que está corriendo en las redes sociales. ¿Cuál fue tu participación en el tema Itaipú? ¿Es cierto que vos le presentaste la renuncia a Pedro Ferreira, entonces presidente de la ANDE? Sí, el acta se firmó el 24 de mayo, yo asumí el 5 de julio en Itaipú, recibí la instrucción de pedir la renuncia a Pedro, así lo hice al presidente de la ANDE, y posteriormente el 5 de agosto suscribí el acta que dejaba sin efecto el acta del 24 de mayo. Esa fue mi participación. Yo no tuve participación en la firma ni en la negociación del acta 24 de mayo. O sea, vos acababas de asumir, no formaste parte del debate previo, sencillamente te dijeron, bueno, anda a pedirle la renuncia a Pedro Ferreira. Es así, Luis, esa fue mi participación y sí suscribí el acta que dejó sin efecto el acta 24 de mayo. Ya, y ahora la situación en esta nueva negociación que se hizo ANDE-Itaipú para la contratación de energía, ¿ya no tuviste ninguna participación? Eso se negoció entre los directores generales de Itaipú. Yo hasta el día de ayer fui miembro representante de la Cancillería ante el Consejo y reitero, fue la ANDE y la Dirección General de Itaipú la que negoció el contrato de contratación de potencia. Ya, bueno, te preguntaba esto, Federico, porque de hecho se mencionaba tu nombre ya que ibas a ser el canciller cuando se produjo la renuncia de Luis Castiglioni y hubo como un impasse, un tiempo de espera justamente por eso, porque iban a sacar en cara que vos le habías pedido, es decir, que en realidad fuiste el que le llevó la renuncia, pero bueno, vos aclarás, acababas de asumir y le entregabas el documento. Cerramos el caso porque esto lo estaban hace rato ya planteando en las redes sociales. Y me gustaría empezar hablando desde la Cancillería, primero, ¿cuál es la posición oficial con respecto a la apertura para los vuelos internacionales? ¿Qué es lo que ustedes esperan que vaya a ocurrir a partir del 21 de octubre, canciller? Sí, Luis, como estás al tanto y todos los panelistas conocen, es un proceso que inició hace mucho tiempo, varios meses, con el principio de la pandemia. Surgieron entonces los vuelos humanitarios que fueron trayendo y siguen trayendo a nuestros compatriotas del exterior de regreso al Paraguay. Luego, en las últimas semanas, los vuelos burbuja con la República Oriental del Uruguay, y esto a partir del 21 de octubre, luego de mucha evaluación por parte del Ministerio de Salud, de las autoridades aeronáuticas, en consulta con los distintos sectores. Entonces el gobierno nacional decidió
tomar la determinación de reabrir el aeropuerto internacional para que estos vuelos humanitarios y burbujas se conviertan en vuelos regulares comerciales. Bueno, me gustaría, si me permitís, canciller, quiero preguntarle ya rápidamente a Luis Galeano, que es presidente de la Junta de Representantes de Líneas Aéreas Internacionales en Paraguay, si esta apertura y el protocolo que se acordó le sirve o es insuficiente para que se pueda empezar a recuperar otra vez el tema de los vuelos. Bueno, para nosotros es una medida ya que un buen comienzo, pero todavía es insuficiente. Realmente todo viaje que tenga que ver con que tenga cuarentena como una traba, entonces no sirve comercialmente tampoco. Esto podría servir para pequeños viajes de negocios, pero en el contexto que hoy estamos, la mayoría de los vuelos van a tener una vez a la semana, entonces ya cae dentro de la cuarentena otra vez. Entonces es insuficiente para nosotros. Nosotros necesitamos que eso, el gobierno prometió que eso se iba a rever y realmente estamos muy pendientes de eso, porque es lo único que realmente va a reactivar la economía aérea y va a incentivar realmente que se vuelva a volar. O sea, la mayoría de los vuelos que hace gente que viene a Paraguay es por más de una semana. Generalmente. No son vuelos, yo pensé que la gente estaba apenas unos días. O sea, los que vienen por vuelo entonces se quedan más de una semana. Los que vienen por negocios sí, es menos de una semana. Pero a partir de la gente que viene para turismo, otro tipo de cosas, ya viene más de una semana. Y entonces ahí ya automáticamente entra en la cuarentena. ¿Y la mayoría de la gente que vuela a Paraguay viene por turismo? No, hay buen porcentaje de negocios. De negocios. Hay un buen porcentaje de negocios. Esto así como está, digamos, les permite a ustedes movilizar qué porcentaje más o menos del negocio que tenían. Y entre un 30 o 40%. 30 y 40%. Cecilia, con el caso de los hoteles, ¿esto tampoco les sirve o permite ya empezar a mover la cosa? Y realmente el protocolo menciona otra vez a los hoteles salud nada más y abre la propuesta a los domicilios. O sea, hoy puede venir alguien tanto a un hotel salud o a un domicilio. Entonces ahí los hoteles dejan de tener, digamos, y yo creo que se escapa también de la capacidad de control si alguien sale o no de su domicilio. Los hoteleros venimos cumpliendo un rol muy importante que es frenar la epidemia, albergando a las personas en nuestros hoteles, y al irse a un domicilio se pierde esto, ¿verdad? Por lo que creemos que no es necesario tener este protocolo ahora. Si justamente queremos incentivar el turismo, ¿verdad? O la venida de corporativos, necesitamos que tenga el protocolo más corto, ¿verdad? A ver, esto no estoy entendiendo. O sea, si viene alguien a Paraguay que va a estar menos de 7 días, negocio o turismo por 3 días a comprar algo, ¿no se puede quedar en un hotel que no sea un hotel salud? Sí puede. Sí puede. Lo que Pero yo me leí, parece que acá hay una confusión. Sí, a sí ver, puede. Ángeles. Sí, claro que puede. Habla de hotel, no solo de hotel salud. Está hablando de hotel y evidentemente alguien que viene por negocios no va a tener un domicilio fijo acá y evidentemente justamente por eso se hace la apertura a los hoteles, ¿verdad? Creo que la idea acá justamente fue el empezar con el tema de los inversores, de los empresarios sobre todo, y obviamente abrir para ver si el turismo empieza a renacer otra vez en nuestro país, ¿verdad? Pero sí están habilitados los hoteles. Se da la opción de domiciliaria para aquellos connacionales o residentes extranjeros que tengan y que tengan domicilio acá fijo. Pero por eso, parece que hay una confusión, Cecilia. Yo también entendí que todos los hoteles estaban todos habilitados. los hoteles están habilitados. bueno, yo en el último que recibí decía Hotel Salud, en el que era terrestre al menos. Entonces, lo que nosotros queremos... Terrestre, el protocolo terrestre, que también existe. Ahí leí Hotel Salud y ahí me asusté un poco, porque nosotros queremos que todos los hoteles ya sean por igual. Ya no hay más hoteles salud y hoteles no salud, ¿verdad? El de terrestre se acaba de terminar. Sí. Ahora se terminó recién, me informó el doctor Sequera que por ya... vía terrestre. Sí. Claro, también, pero ahí leí, está hotel común pero también. bueno, puede ser que cualquier no esté hotel. igual en todos los protocolos, entonces habría que unificar eso. Claro, claro. Pero ahora, si esto queda así, ¿verdad? Hasta 7 días no tienen que hacer cuarentena, digamos. Si van a estar en el país hasta 7 días. Sí. ¿Eso ya les permite a ustedes una movilización o es insuficiente? Nos permite una movilización, pero es un poco lento porque todavía debe ser autorizado, ¿verdad? Esperemos que a partir del 21 esta autorización
ya no se la tenga que hacer, sino sea automático esto. Alguien que venga por trabajo, en menos de 7 días se vaya, ya no tenga que pasar por la autorización. No tiene que pasar. No tiene que pasar por la autorización. Esta vez ya no tiene autorización. Exacto. Justamente ahora la autorización, se sacó esa exigencia de los 14 días, sino que se le da menos de 7 días puede ya retirarse. Aquel que venga por menos de 7 días y decida quedarse más o no terminó su trabajo o no terminó el negocio que vino a hacer, llama al número que va a estar ahí o escribe al Ministerio de Salud y avisa que va a continuar, porque Migraciones le va a dar por 90 días. El que viene en carácter de turista va a tener la estadía de los 90 días que le corresponde a un turista. Ahora, lo que sí queremos es que aquel que quiera prolongar una estadía en nuestro país dé aviso a las autoridades competentes. Eso no significa que no se pueda quedar, puede traer su pasaje ida y vuelta, pero resulta ser, justamente estábamos hablando acá con Hugo, puede ser que se queda más y avisa. Eso se hace justamente en Migraciones, se avisa también y nosotros avisamos a Salud sin ningún problema y se puede quedar más. Queremos fomentar el turismo, queremos fomentar la parte económica, queremos fomentar los inversores. Obviamente las trabas van a ir desapareciendo, que yo no considero unas trabas, yo considero un inicio de algo que estaba totalmente parado. Y creo que el inicio se da en base a lo que Salud es el que dicta esto, ¿verdad? Sí, y el viernes pasado tuvimos una reunión, participamos todos, y el doctor Sequera fue bastante claro y dijo, deme 15 días a partir del 21 y volvemos a juntarnos el día 4 de noviembre y ahí vemos, probablemente ya se elimine también la cuarentena. Eso es cuestión de ir analizando cómo se movió en esos 15 días el tema de los vuelos. Ya. Hugo, las agencias de turismo estuvieron prácticamente muertas en todo este tiempo. Esta ligera reapertura les está dando ya alguna movilidad, sobre todo las compras a futuro, porque hay gente que está desesperada, que quiere salir de vacaciones, como sea, olvidarse de este 2020. No sé si ya están vendiendo, algo se está moviendo la cosa. Sí, nos vamos a dejar llevar por la expectativa de la gente. A 10 personas que le preguntas qué quieren hacer después de esto y lo primero que quieren hacer es viajar, sí, ¿verdad? Pero la realidad sabemos que es otra y las expectativas que tenemos para la recuperación es bastante lenta, tanto en oferta de traslados como en capacidad de compra de los clientes, ¿verdad? Ahora, con respecto a las inconsistencias estas que estamos hablando, quiero hacer un poco referencia a cómo nos afecta como agencia para poder operar. Un caso te doy, si vos viajás ahora por 5 días a Buenos Aires, suponiendo que podés ir, al regreso tenés que hacer 14 días de cuarentena, sí, aunque sea en tu casa. O sea, el mismo paraguayo que va y viene está sujeto a hacer cuarentena. No estamos hablando solamente de la gente que viene del exterior. Entonces hay muchas inconsistencias, no quiere decir que no se esté trabajando. El aeropuerto está abierto, que es lo que buscábamos, que es lo que necesitábamos para que las líneas aéreas comiencen a prepararse. No es fácil venir, pero realmente existen inconsistencias sobre el operativo, el cómo se va a proceder. Tuvimos la promesa el día de la conferencia del ministro Federico González de que esto se va a evaluar día a día, como dijo Ángeles también del doctor Sequera, que se va a evaluar día a día. Pero bueno, fíjate, esta tarde tuvimos un espectacular lanzamiento de Safe Travel Paraguay para recibir gente y abrirnos al mundo y comenzar a hacer turismo interno, y de entrada le tenemos que pedir cuarentena. A la gente que venga a Paraguay. No es consistente, es claro, simple. Cuando en todos los lugares del mundo está demostrado, como bien dijo el ministro Federico González, desde abril que hacemos vuelos humanitarios, la probabilidad de contagio en el traslado aéreo es prácticamente nula en informaciones oficiales como la IATA, que dice que la probabilidad de contagio es de 1 en 27 millones de personas que se trasladan vía aérea. O sea, el aprendizaje, que así como hemos aprendido de la parte de la lógica científica, también queremos que se haga de la parte de la lógica financiera, económica y del trabajo, para darnos cuenta de que seguir poniendo trabas al tráfico aéreo es absolutamente innecesario. Le quiero preguntar justamente al canciller que está siguiendo esto vía Zoom. Canciller, bueno, te toca, digamos, justamente este momento más complicado, seguro, porque es esta reapertura de los vuelos comerciales y tiene mucha lógica lo que hablan de las inconsistencias, ¿verdad? O sea, digamos, ¿cómo hacemos para que el paraguayo que va a Buenos Aires 2 días cuando vuelve tiene que hacer una cuarentena? O el que viene a hacer turismo se pasa 7 días, o cuántos querrán venir a hacer turismo a Paraguay si tienen que hacer la cuarentena. ¿Cómo estás manejando esto, canciller, con la gente del Ministerio de Salud, que entiendo que son los que finalmente van poniendo los límites?
Así es, Luis, y es muy importante contextualizar de qué tema estamos hablando y en qué momento. Estamos todavía en pleno periodo de pandemia, con todas las medidas sanitarias que se vienen tomando alrededor del mundo. En este instante nuevamente agradezco al sector privado, a los rubros y gremios que están representados en este diálogo, al gremio de los hoteleros, al de las aerolíneas y al de las agencias de turismo, por el gran esfuerzo que han venido haciendo y el gran apoyo que han brindado al gobierno nacional. El sector hotelero desde el 13 de mayo específicamente constituyéndose en hoteles de salud, no fue fácil tomar esa medida. Todos los cambios que tuvieron que introducir en sus instalaciones para poder convertirse y ser habilitados en hoteles de salud. Las aerolíneas con el transporte de nuestros conciudadanos desde el exterior, desde el mes de abril, las agencias de turismo con un esfuerzo tan grande también, así que el reconocimiento del gobierno nacional para todos ellos por lo que hicieron y continúan haciendo. Ahora, no olvidemos, reitero que estamos en pleno periodo de pandemia, todo lo que eso significa. Es importante tener en cuenta la situación nacional, epidemiológicamente hablando, la regional y la mundial. No olvidemos que hay países en Europa que con nuevos brotes, con situaciones y aplicaciones de medidas muy drásticas en España, en Francia, también en Gran Bretaña, están retrocediendo en ese sentido. Entonces, todo lo que se ha venido haciendo con mucho esfuerzo y reitero, con el apoyo y acompañamiento y la comprensión del sector privado, fue siempre basado en la prudencia y en la recomendación del Ministerio de Salud, porque siempre continúa la vida y la salud de la población como ejes primordiales y fundamentales de las decisiones que toma el presidente de la República. En ese sentido, este primer paso, que en realidad ya es como el cuarto, pero el primero en cuanto a lo comercial de los vuelos, de las líneas internacionales, es como un plan piloto. Por eso que se ha señalado que va a llevar tal vez 1 o 2 semanas para evaluar el resultado, cómo se va dando esto. Y a medida de tener esos resultados, entonces se estarían tomando otras decisiones que van a abrir aún más. La opinión del sector afectado es fundamental para nosotros. Tengan en cuenta, los que están presentes acá seguramente van a coincidir conmigo. El viernes pasado, hasta el momento de la conferencia de prensa, que me acompañó también la directora general de Migraciones, el protocolo establecido por el Ministerio de Salud, aprobado por el Centro de Coordinación Interinstitucional y con la luz verde del presidente de la República, no tenía establecido una cláusula que para fines alrededor del mediodía, a pedido de los gremios, se introdujo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la no necesidad de hacer cuarentena, la posibilidad directa de ir a sus domicilios para aquellos ciudadanos extranjeros que vengan al país por menos de 7 días. Ese fue un cambio muy grande que se introdujo al protocolo en menos de 3 o 4 horas de haber escuchado al sector afectado. Pero reitero, todo lo que se decida tiene que ser hecho dentro del marco de la prudencia y los resultados deben ser evaluados para ver cómo evolucionan y si eso pone en riesgo la situación epidemiológica en nuestro país. A ver, obviamente hay plazos, están los tiempos del Ministerio de Salud, que está con el tema de la pandemia, y están los tiempos del sector comercial, ¿verdad? Luis, ¿cuál es la situación hoy, por ejemplo, en el tema de venta de pasajes? ¿Esto que se anunció ya tuvo un impacto? ¿La gente está comprando a futuro, noviembre, diciembre, enero, o todavía hay cautela? Hay cautela porque, te explico, Luis, esto que se anunció la semana pasada recién motivó que nosotros podamos tener una fecha para programar los vuelos. Antes de esa reunión no teníamos esa fecha siquiera. Entonces ahora sí tenemos una fecha. Las empresas empezamos a programar los vuelos que necesitan por lo menos 15 días para poner eso dentro de los sistemas y empezar la comercialización. Entonces estamos hablando de un octubre que ya se fue. Vamos a empezar con noviembre posiblemente con pequeños vuelos. Estamos hablando de casos de algunas aerolíneas que tenían una reducción hasta del 90% de su operación, otras del 60% de su operación, y también eso está supeditado a la demanda que pueda haber en este corto tiempo.
para noviembre, por ejemplo, puede significar que se pueda cancelar todavía vuelos que se tenga programados hoy. Porque no se venda la cantidad Porque no se suficiente. vendan, porque en estos momentos que los recursos financieros son muy escasos, las compañías aéreas no pueden empezar a operar otra vez vuelos con pérdida otra vez. Entonces, vamos a tener que ser muy cautelosos en eso, muy cuidadosos, y todos los vuelos que se hagan tienen que tener un margen positivo por lo menos. ¿Cuántos vuelos vos crees que se puede llegar a tener por semana, por ejemplo, por decir, cuando esto comience? Por ejemplo, hoy en día lo que hoy están programados, algunas aerolíneas que tenían hasta 6 vuelos diarios, hoy van a tener 5 semanales, por ejemplo. 5 semanales. Semanales. Sí. Otras aerolíneas que tenían vuelos diarios van a empezar con un vuelo semanal y así sucesivamente. Noviembre está más o menos en esa perspectiva. Diciembre ya está un poquito más cargado, ¿verdad? Pero todavía falta. O sea, hay pasajes ya comprados para diciembre. Programación de vuelos. Programación de vuelos. Claro, todavía no se puso en oferta los pasajes. Todavía. O sea, todavía no saben si la gente va a comprar o no. Exactamente, todavía no sabemos. Y en materia de turismo, a ver, se habla, por ejemplo, del segundo semestre del año que viene, así, suponiendo que haya gente que está ansiosa y es como que ya está más cerca si compras ahora. ¿Hay gente que esté comprando ya, por ejemplo, para el segundo semestre del año que viene lo que eran los destinos habituales, qué sé yo, Cancún, no sé, Argentina, Brasil? Las ofertas, como es de esperar, son muy tentadoras. Realmente hay propuestas de 18 cuotas de $70 para ir al Caribe. O sea, realmente hay tentadoras, la gente está comenzando a evaluar. Como bien decís, recién para el segundo semestre del año que viene, hay que entender que tenemos 7 meses de viajes frustrados que se tienen que reprogramar, que se tienen que rehacer, negociar con las líneas aéreas para después recién comenzar a buscar o generar nuevas ventas. Así que esto se prevé que va a ser bastante lento. Ahora, sí hay consultas, hay que decirlo, la gente quiere saber, por supuesto está expectante de las noticias, y es muy importante que nosotros podamos comunicar positivamente esto de que las líneas aéreas son seguras, el traslado aéreo es seguro, Luis. O sea, comparto con el ministro Federico González y aprovecho para felicitar, realmente hay que decirlo, quienes estuvimos en las operaciones con las distintas cancillerías en todo el mundo, se portaron de manera extraordinaria para tratar de ayudar a los connacionales que asistían a las embajadas y los consulados, hicieron de agentes de viajes más expertos de lo que te puedas imaginar y hemos hecho el mejor trabajo que se pudo, ¿verdad? Ahora, para volver necesitamos transmitir confianza. Y lo que hoy existe de rebrote o lo que fuera, corresponden a las infecciones comunitarias. No, hay que ser claro con esto. Nosotros estamos hablando acá de aeropuerto de traslado aéreo. El traslado aéreo es seguro. Ahora depende, esto va a ser seguramente el nuevo trabajo de nuestro canciller, hacer los acuerdos bilaterales para ver dónde podemos ir y dónde desde dónde pueden venir. Ese es un nuevo trabajo. Pero tenemos que comenzar a transmitir positivamente y dejar de asustarnos, como fue al comienzo, donde parecía que éramos nosotros los culpables de todas las infecciones que venían al Paraguay, ¿verdad? Probablemente hubo algo, pero porque no había ningún protocolo. Lo que pasa es que en ese momento, digamos, la enfermedad tenía que venir de afuera. Correcto. Pero hoy ya es otra la historia. Hoy es otra la historia. Circulación comunitaria. Tengo que hacer la pausa. Enseguida vamos a ver el tema de los hoteles, cómo está, porque hoy lo que parece que vamos a tener, por lo menos este verano, es el boom del turismo interno. Ahora, ¿cuánto ocupa del servicio hotelero que está disponible en el país, el turismo interno? Vamos a hablarlo enseguida, ¿sí? Tengo que hacer una pausa. Bueno, estamos hablando fuera de micrófono un dato muy importante, la importancia que tienen los argentinos en el negocio de los vuelos que se hacen desde Asunción, desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, porque sobre todo en las provincias aledañas utilizan el aeropuerto. De hecho, un tiempo era imposible estacionar en el aeropuerto porque estaba lleno de vehículos argentinos que vienen y dejan el vehículo. Pero Cecilia, en el tema del servicio hotelero, ahora se habla del boom del turismo interno, pero el turismo interno, ¿cuánto ocupa del servicio hotelero local y cuánto depende del turismo que viene de afuera? Y bueno, en lo que respecta a Asunción, prácticamente nada, ¿verdad? Es más, los asuncenos son los que salen, ¿verdad? Hoy por hoy podemos ver una ocupación que está creciendo en el interior del país, podemos decir que sí, eso va a mejorar, porque el paraguayo no va a poder salir o porque no tiene
no está ganando igual, ¿verdad? El mismo poder adquisitivo o porque tiene miedo, qué sé yo. Entonces, creemos que sí o sí va a mejorar este turismo. De hecho, las agencias que siempre eran emisivas, hoy se están volviendo, están mirando el receptivo y están creando también paquetes y preguntándonos tarifas también por primera vez, ¿verdad? Entonces, creo que esto va a surgir esto en una medida que no sé en qué porcentaje en Asunción al menos nos afecte. No va a haber, claro. Pero en el interior sí, y vos sabés que la hotelería en el interior no, tampoco es mucha, entonces realmente creo que... O sea, el grueso del servicio hotelero está en Asunción. Está en Asunción, está en Ciudad del Este, en Encarnación, y en algunas ciudades ya tenemos buenos hoteles en Salto del Guairá, en lugares específicos, pero y bueno, también tenemos posadas en todo el país que también, pero hay como una crítica muy fuerte del paraguayo hacia el precio de lo que es nacional, ¿verdad? Y eso se da porque no hay volumen, ¿verdad? Y comparan con los precios de Camboriú, comparan con los precios de otros lugares, y realmente no se puede comparar porque no tenemos volumen. Claro, economía de escala. Claro. Y vos tenés un movimiento brutal como hay en Camboriú o en Río de Janeiro, por supuesto que te puede costar mucho más barato el hotel. Entonces pasa por, al menos nosotros de la asociación estamos impulsando un proyecto que se llama Te Amo Paraguay, donde vamos a estar lanzando próximamente una plataforma donde vos vas a ver fotos espectaculares de Paraguay que no vas a creer que es Paraguay, y vamos a ir asociando eso a los lugares donde hay hoteles y dando tips de dónde quedarte, porque muchas veces hay lugares espectaculares pero no sabes dónde dormir. Es decir, vamos a usar esta herramienta para potenciar a los hoteles de todo el país, también los de Asunción, porque hay mucha gente también que nunca vino por ahí a Asunción o no viene habitualmente. Entonces, realmente creemos que esta puede ser una herramienta, pero nosotros vivimos del turismo corporativo. Y ese turismo corporativo se va a mover en la medida en que pueda encontrar, digamos, el protocolo ideal para venir y también, ¿por qué no?, ¿verdad?, incentivar esto. Esto es lo principal porque ese es nuestro caballito de batalla, ¿verdad?, lo corporativo. El turismo en sí en Paraguay, por así llamarse, no es el fuerte. No es el gran cliente. Claro, digamos. nosotros teníamos mucho turismo por compras que dependía del turismo argentino, o sea, del argentino, y el turismo corporativo, ¿verdad? Los feriados, los argentinos siempre venían a Paraguay, a Asunción, ¿verdad? Se veía chapas, como vos Sí, decís. estaba lleno, los shopping, Sobre los todo en la restaurantes. zona de los shoppings. Bueno, esas son cuestiones que tenemos que volver a incentivar, ¿verdad? Y por qué no pensar un poco más adelante y poder otorgar la exención de visas para los norteamericanos. Nosotros tenemos acá un turismo religioso por explotar, por ejemplo, con las ruinas. Entonces, esto es muy importante que haya un estímulo para también fomentar los vuelos, ¿verdad? Tasas más bajas, por ejemplo, los fines de semana, o a una cuestión que te permita quedarte en Paraguay más días, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que crear estímulos para que la gente quiera venir a Paraguay, ¿verdad? De por sí nos costó tener la conectividad que tenemos y recuperar esa conectividad va a tener su tiempo. Entonces tenemos que crear el ambiente para que esto realmente vuelva a surgir y surja en mayor medida, ¿verdad? Claro. Ángeles, el tema Argentina. Hoy no podemos nosotros, es decir, yo sé que los argentinos tienen cerrada la frontera, pero ellos no pueden salir y venir acá, por ejemplo, a tomar vuelo a través del Silvio Pettirossi. Ellos tienen una restricción a lo largo de sus provincias. Cada provincia, como es autónoma, sobre todo la provincia del Chaco y la provincia, creo que de Córdoba, son los que más están atajando cuando empiezan a venir hacia Paraguay. Requieren de un permiso especial desde el Ministerio de Seguridad en Argentina, y cada vez que ellos están circulando, tienen muchísimos retenes a lo largo de todas las provincias y les cuesta mucho llegar hasta nuestro país. Más allá que se le autorice el ingreso, que se le permita, muchas veces hemos sido consultados si Migración estaba al tanto que venía tal o cual argentino, le decíamos que sí, pero bueno, no tenían el permiso aquel. Y el ejemplo claro está en la provincia de Misiones, donde el gobernador de Misiones saca una resolución diciendo que hasta el 31 de diciembre quedan cerradas las fronteras entre Posadas y Encarnación, o sea, lo que es la provincia de Misiones. O sea, ahí cerradísimo. Canciller, fuiste embajador en la Argentina, supongo que tenés muy buenas relaciones con la gente allá.
¿cómo está la cosa con la Argentina? ¿Es muy difícil que podamos tener alguna posibilidad de abrir la frontera, por lo menos parcialmente, que en tal caso los argentinos puedan otra vez hacer vuelos a través del Silvio Pettirossi, como ocurrió en el pasado? ¿Cuál es el escenario, canciller? Sí, ante todo, las relaciones con Argentina son excelentes, los vínculos en los distintos ámbitos de primer nivel, y aprovecho también esta ocasión para agradecer una vez más al gobierno y al pueblo argentino por la manera en que reciben a nuestros compatriotas allá. No olvidemos que alrededor de 1.500.000 paraguayos viven y trabajan en la Argentina, así que eso es algo que llevamos muy dentro y le tenemos un reconocimiento y una gratitud especial a ellos. En el sentido de la reapertura de las fronteras con ellos, se les ha planteado, se les ha consultado y ellos aún no han respondido en el entendido que consideran que todavía las condiciones no están dadas. Es muy cierto y válido lo que acaba de señalar la Directora General de Migraciones, en el sentido que tienen restricciones para el traslado y el tránsito de provincia a provincia. A modo de ejemplo, los compatriotas que regresan desde Buenos Aires hasta la frontera y a nuestro territorio van pasando por 3 provincias, y para cada una de ellas se necesita la autorización del gobierno central, que es gestionada por nuestra embajada allá en Buenos Aires. Entonces es un proceso que lleva su tiempo y lógicamente apuntamos nosotros a la presencia de ellos acá, y todavía estamos en plena conversación y a la espera de su respuesta sobre ese punto, Luis. Es algo que vamos a continuar porque sabemos que el vínculo es muy fuerte, muy estrecho, y lógicamente tanto la presencia de ellos acá como la nuestra allá en ese territorio, en ese país vecino, es muy importante. Y como país en desarrollo sin litoral somos conscientes de la importancia de la conectividad, todo lo que eso representa para nosotros, la necesidad de estar conectados al mundo y lógicamente con los países vecinos en primer lugar. Así que es una prioridad y vamos a continuar por esa senda. Claro, pero en este momento básicamente dependemos de que ellos decidan darle importancia al tema de la reapertura de frontera, y aparentemente no es la prioridad en este momento para el presidente Fernández y para los gobernadores de las provincias aledañas. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de los gobiernos de todos los países, así como queremos y esperamos que respeten nuestras decisiones. Nosotros sí las respetamos y los comprendemos. Cada gobierno es libre y soberano de decidir, sobre todo en situaciones de emergencia como esta, y ellos consideran que no estamos en condiciones, que no están dadas las condiciones para eso. Y pues bien, nosotros aceptamos y comprendemos eso. Estamos listos, estamos preparados para cuando ellos digan. Correcto. Bueno, por lo que estaban diciendo fuera de micrófono, tenemos una alta dependencia de la decisión que toma Argentina para la reactivación del turismo y para el tema de los vuelos también. Depende de cómo se lo mire, Luis, ¿verdad? Yo escucho y comprendo perfectamente lo expresado, pero también nosotros somos los que tenemos el termómetro y sabemos de dónde viene la demanda, los pedidos y las necesidades, y yo no encuentro problema. Si puede venir alguien en un vuelo especial, ¿por qué no puede venir si viene solamente en tránsito o si viene con un test negativo? Hay que entender esto. Respetamos todas las medidas de salud. Claro. Ninguna se tiene que obviar. Tiene que estar en un marco de salud absoluto. Desde el primer día, lunes 9 de marzo, hemos respetado y hemos escuchado y hemos acompañado todas las medidas. Pero hoy, con los protocolos correspondientes, abriendo nosotros las puertas, por lo menos digamos, están abiertas las puertas para que puedan venir, ya le pone en otro contexto también yo no soy el canciller, pero sí el discurso es distinto cuando nosotros le invitamos a que utilicen nuestro aeropuerto o que vengan, que le vamos a recibir siempre y cuando presenten un test negativo. Nosotros dependemos de esa demanda para poder generar acción. Si hacemos una proyección de la cantidad de vuelos que tenemos versus la capacidad de recepción que tiene nuestro país en turismo interno, tenemos muchísimo por crecer, Luis. Muchísimo, muchísimo. Si a toda crisis dice que viene una oportunidad, esta es la oportunidad maravillosa que tiene el Paraguay. La Senatur sabemos que está trabajando, también hay un programa Abraza Paraguay que se llama, ¿verdad? Están trabajando tan bien como nunca desde el interior para recibir a la gente
que para eso tenemos que ser abiertos, tenemos que comunicar, tenemos que decir de otra manera las cosas, respetando por supuesto la soberanía de cada país, pero invitándoles también a que evalúen la posibilidad de que sus conciudadanos puedan venir a Paraguay o puedan venir a través de Paraguay e ir a donde quieran, ¿verdad? Bueno, Ángeles, habías dicho que hay un tiempo, el propio Guillermo Sequera dijo, se comprometió, digamos, a hagamos una evaluación 15 días después del 21, Sí. y ahí vemos de hacer cambios importantes en este tema de la cuarentena, por ejemplo. Así mismo, justamente para fomentar lo que hablaba Hugo, lo que hablaba Cecilia y Luis también, justamente ellos participaron y dijeron, bueno, ¿cuándo se daría ese corte? Y el doctor Sequera habló y dijo, bueno, déjenos evaluar 15 días, por lo menos ahí vamos a estar trabajando bastante pegados entre migraciones y salud, como para pasarnos los datos que tenemos unificados, y yo creo que eso ya está próximo, ¿verdad? Fijamos ya una fecha para el 4 de noviembre, que vamos a volver a juntarnos todas las instituciones y ellos ya tendrían todas las estadísticas hechas y los números hechos. ¿Estás viajando mañana a Ciudad del Este? Estoy viajando esta madrugada a Ciudad del Este, sí. Estoy viajando esta madrugada, vamos a tener una reunión previa con todos los que conformamos la zona primaria del Puente de la Amistad. Van a estar también la gente de la parte de los camioneros, sindicatos, gremios, como para poder ir definiendo ya bien cómo va a ser el cruce ahí. Ya. Canciller, para cerrar, porque no le quiero robar más tiempo, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, dependía mucho de una cuestión interna en Brasil, porque son los gobiernos federales, o sea, un gobierno federal, y bueno, dependía de las gobernaciones estaduales. ¿Se adelantó eso? ¿Sabemos ya si el 15 también van a poder ya habilitar la frontera o todavía estamos esperando respuestas de ellos? Sí, Luis, muy brevemente, si me permitís, con relación al punto anterior de los vuelos. Nosotros, al abrir el aeropuerto, al abrir los aeropuertos internacionales, estamos invitando a que todos vengan al país. No ponemos ninguna traba a algún país en particular. Así que las puertas van a estar abiertas a partir del 21 de octubre para todos los vuelos provenientes de todos los países y ciudades del mundo. Eso para aclarar el punto anterior. Ahora, con relación a tu consulta, efectivamente, lo que está confirmado hoy día es la reapertura el 15 de octubre del Puente de la Amistad, que es una ciudad del este con Foz de Iguazú. Estamos muy adelantados, muy avanzados en las conversaciones y en las negociaciones con nuestros colegas y amigos de las autoridades del Brasil para hacer lo propio con Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá. Yo creo que en las próximas horas, tal vez, vamos a tener confirmación de eso. Estamos muy cerca, pero al no ser oficial no lo puedo informar. Pero reitero, estamos demasiado cerca de eso. ¿Vos crees que para el 15 ya tenemos todo? Ese es el objetivo y reitero que nos estamos aproximando a eso. Y estoy convencido de que el 15 vamos a tener buenas noticias. Perfecto, Canciller, no te voy a robar más tiempo. Sí, te pido ya el compromiso, porque hoy quedamos en hablar de este tema, pero tenemos un montón de temas para hablar contigo. Bueno, vas a tener bajo tu responsabilidad probablemente la negociación más importante en lo que va del siglo en Paraguay, esa renegociación del Tratado de Itaipú. Así que tenemos muchísimos temas de qué hablar. Te agradezco la oportunidad de conversar esta noche y quedamos pendientes para una charla más extensa, ¿te parece? Con mucho gusto, Luis. Soy consciente de lo que estás diciendo, de la enorme responsabilidad. Lo asumo de esa manera y me he preparado toda la vida para este momento, Luis. Gracias, Canciller. Muchas gracias. Muchas gracias y a la orden. Bueno, yo voy cerrando esta ronda y creo que queda claro que todavía es insuficiente lo que tenemos. Hay un compromiso de salud de revisar esto a los 15 días del 21. Sabemos que la cuestión hotelera depende mucho de lo que pase, sobre todo con la Argentina. La Argentina no está pasando por un buen momento, ni económico, ni en materia sanitaria. Pero bueno, este es el escenario y creo que seguramente a los 15 días del 21 de octubre vamos a volver a conversar a ver cómo evoluciona la cosa. Así como está, ¿eh? Sí. Yo les agradezco muchísimo. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Estamos? Simplemente, Luis, mencionar que la apertura del aeropuerto no resuelve los problemas en los que estamos desde el inicio. Somos los más afectados. Esto no es una competencia de quién es más afectado. Los sectores que están bajo el amparo del turismo, eventos, hotelería, gastronomía, turismo, necesitamos volver a vivir.
Necesitamos volver a trabajar, necesitamos volver a comenzar y esto no se resuelve con la apertura del aeropuerto, se reconoce todo el trabajo y se agradece el trabajo conjunto que se viene haciendo, pero esperamos que sigan estas mesas de negociaciones que estamos teniendo principalmente con Hacienda y a través de Hacienda, con IPS, con ANDE y con todos los estamentos que nos ayudan a sobrevivir primero para poder después transitar oxígeno, el mundo. Oxígeno para llegar no hasta que... Y no créditos, no financiar pérdidas, basta de crédito que estirar la pelota para adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida va a estar con nosotros Benigno López, ministro de Hacienda, probablemente una de sus últimas entrevistas como ministro de Hacienda. Así como están las cosas, en breve será vicepresidente del BID. Breve pausa, ya volvemos. En lo tributario, todo apunta a que lo peor va pasando. Los números negativos registrados entre marzo y mayo por la pandemia quedaron atrás gracias al aumento de las recaudaciones desde agosto en la mayoría de los rubros. Al comparar junio y julio del año pasado con los meses del 2020, ya se nota una recaudación casi similar a pesar de la incidencia negativa de la pandemia. A partir de agosto comenzó a verse un ascenso en el comparativo entre un año y otro, con un crecimiento del 18.5% más en los ingresos tributarios. La misma tendencia se registró en septiembre con más del 20%, con la ayuda del impuesto a los dividendos y utilidades más el IVA. Bueno, ya estamos con Benigno López, ministro de Hacienda. Benigno, ¿cuándo trata el BID tu planteamiento para ocupar una de las vicepresidencias? De acuerdo al cronograma, estarían tratando el jueves, pero es un proceso que tiene que terminar y tienen una libertad de analizar al postulante, al postulado por el presidente del BID. El BID. Sí. O sea, puede que no se define el jueves. Puede ser que no se defina el jueves, o sea, hay que ser cauto y esperar que el proceso termine. ¿Cuántas vicepresidencias tiene el BID? 4. ¿Y esta es la vicepresidencia de conocimiento y sectores? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí están más o menos todo el cerebro del BID. Ahí está educación, energía, política fiscal, economía, tecnología, infraestructura. Todos los proyectos salen más o menos de ahí. Sí. O sea, es una de las vicepresidencias más importantes. Es muy importante y está compuesta de gente muy, muy competente, ¿verdad? Todos los que están ahí son PhD, máster, todo. Es un lugar muy importante. Y independientemente de lo que defina el BID, ¿vos igual renunciás al Ministerio de Hacienda? No, yo estoy por ahora expectante, pero yo creo que no le hacemos bien al ministerio con una incertidumbre y yo estaría renunciando el fin de semana, pase lo que pase. ¿Este fin de semana? Sí. ¿Te cuesta mucho dejarlo a tu hermano? Un montón. ¿Te parece que era necesaria más allá de que obviamente la oferta, es la primera vez que un funcionario público paraguayo podría ocupar un cargo tan importante en el BID? Pero más allá de eso, ¿vos crees que esto es necesario? Yo pensé mucho con él también. Y son 2 años de un gran desgaste en el ministerio, ¿verdad? Fueron años complejos que valdrían como 6 años más o menos. Y si esa posición está disponible, tampoco podemos dejar pasar esa oportunidad. Entonces yo creo que sí, es un momento. Me hubiera gustado que sea en marzo, ¿verdad? Me hubiera gustado pasar la ley de presupuesto, me hubiera pasado presentar 2 o 3 leyes más, pero uno no define cuando llega un momento, claro, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Si yo pudiera elegir eso, hubiera elegido otro momento, ¿verdad? Pero no está en eso. No está en mí elegir eso. Si yo pudiera elegir otra persona que no sea yo que ocupe ese mismo lugar, también lo hubiese pensado, lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero también hay ciclos, ¿verdad? Yo creo que Hacienda es una institución demasiado importante, ¿verdad? Y hay que darle continuidad y darle tranquilidad, entonces esta cuestión tiene que definirse pronto, ¿verdad? No podemos tener un ministro en espera que el presidente está evaluando quién va a ser, no podemos tener un ministro de salida, tenemos muchos desafíos y yo creo que hablando con la gente de Hacienda vos tenés una visión diferente, ¿verdad? Cuando estamos discutiendo qué pasa en el presupuesto, entonces me dicen ellos,
Lo raro, ministro, es que Hacienda no pide nada para Hacienda. O sea, Hacienda no va a pedir una ley para Hacienda. Todas las cosas que pide Hacienda es para el país. La ley de administración del pasivo es para el país. La ley del presupuesto que sea austero y que sea financiable es para el país. Las leyes de reforma son necesarias para mejorar la calidad del gasto. Y parecen que nos ven como enemigos. O sea, Hacienda es el único que juega al partido con el apoyo del presidente, pero medio solo. O sea, los otros ministerios tal vez piden cosas para su ministerio, pero nosotros pedimos cosas que son necesarias para la reforma estructural de los servicios. Lo que pasa es que Hacienda es de facto el Ministerio de Economía. Sí, una de las cosas que estamos trabajando es en formalizar un Ministerio de Economía. Yo creo que hoy tuvimos una conversación con los que nos están ayudando, los consultores que nos están ayudando en el diseño, ¿verdad? Entonces estamos terminando eso. No creo que terminemos este año porque hay que mirar todo el tema de incorporación de funciones dentro del Ministerio de Hacienda, que sería el Ministerio de Economía, y Hacienda sería un viceministerio, ¿verdad? Pero yo creo que todo lo que hace al gasto público debe estar relacionado directamente con Hacienda, ¿verdad? Con el Ministerio de Economía. Con el Ministerio de Economía. Todo lo que sea política de desarrollo también, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en una ley de la estructuración del Poder Ejecutivo, que es otra ley que va a permitir eliminar todo lo que duplica, ¿verdad? Eso sí creo que estamos terminando para fin de octubre, ¿verdad? Y vamos a poder presentar en noviembre posiblemente. Yo creo que ahí van a haber ahorros importantes y sobre todo va a generar sinergia a la hora de presentar el servicio, sinergia a la hora de proveer los servicios, sinergia a la hora de planificar las cuestiones. No vamos a tener... eso quiere decir que esta ley, digamos, va a, por decirlo así, dejar ciertas funciones que hoy cumplen varias instituciones diferentes en una sola institución. Sí, eso es lo que estamos buscando, cuáles son las afines. Tenemos instituciones que duplican las cosas, ¿verdad? Tenemos instituciones que tienen una función, no tienen presupuesto ni capacidad alguna de hacerla. Entonces eso estamos en el diseño y eso sí vamos a poder presentar este año. Más la ley de compras públicas, que hoy terminamos justamente en una reunión con el BID, con los que nos están ayudando en eso, que el borrador va a estar disponible en 2 semanas para poder presentar este año. Un ejemplo para ver si es que funciona así, por ejemplo. Nunca entendí yo por qué nosotros tenemos un catastro y un registro de la propiedad. O sea, tenemos, por decirlo así, el mapa de la propiedad de la tierra en Paraguay está dividido en 2 partes. Sí. El dibujo del mapa, dónde está físicamente, y la cuestión jurídica por otro lado. Sí, estamos trabajando también en eso. Yo creo que ese es un tema muy complejo, porque son 2 cuestiones diferentes. Uno hace la propiedad y otra hace los impuestos que deberían funcionar juntos, ¿verdad? Hay un proyecto que se está estudiando, había otro proyecto que se está mirando, estamos mirando cómo funcionan otros países, siempre divididos pero juntos, ¿verdad? O sea, de tal manera que no tenga toda esta demora que hay. Necesita una inversión importante, catastro, una inversión en tecnología sumamente importante, en recursos humanos también, y eso estamos apuntando para el primer semestre del año que viene. Ahora, vos te vas, ya está definido que dejas la cartera de Hacienda, vayas o no al BID. Son leyes sumamente difíciles. Sí. Se convertiría el Ministerio de Hacienda en un Ministerio de Economía, sí, lo cual sí. significa que el ministro de Economía sería una suerte de superministro, porque, digamos, muchas de las definiciones que tienen que ver con otras carteras tendría que tomarla el Ministerio de Economía. ¿Quién te va a suceder? ¿Tiene que ser alguien de la casa? Yo estoy convencido que el trabajo que se hizo en Hacienda en el fortalecimiento del capital humano, que es un tema que hablamos mucho, Luis, fue importante. Hay gente muy competente, con mucho carácter. Yo digo de que las personas que están ejerciendo los cargos hoy de relevancia son absolutamente competentes para ejercer este trabajo, convencidos todos de que este es el camino. Entonces yo me quedo tranquilo de que el ministro de Hacienda va a hacer un trabajo excepcional, cualquiera sea la elección que haga el presidente, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser en la casa, va a ser también un reconocimiento a Hacienda. Claro. Hace mucho tiempo que no hay un ministro de la casa, ¿verdad? Estuvimos mirando la otra vez, estuve mirando y no encontré el último. Algunos estuvieron un rato como viceministro de Economía, pues después saltaron al ministerio, pero de la casa, que hayan hecho carrera, que hayan hecho todo el servicio, no recuerdo, capaz que me haya olvidado de alguien de la historia reciente. Y yo creo que
es un mérito de ese funcionario competente que está todo el día pensando en cómo mejorar las cosas, que está ahí. Claro. O sea, Entonces, va a ser alguien de la va casa. a ser alguien de la casa. Yo estoy contento con esa decisión que el presidente me ha contado, ¿verdad? Que va a ser de la casa. ¿Pensaste? Incluido Humberto, que también tiene la Tazú. clase de la Humberto Colmán, que está en el Banco Colmán, Central, perdón. también está siendo considerado por él. Ah. A ver si, pues, pero va a ser uno que haya tenido una experiencia en Hacienda que yo creo que es clave. Es más, yo diría que habría que haber una clase en el sector público que para ser funcionario público tiene que estar 1 año o 2 años en Hacienda, para entender la Fantástico. visión. ¿Te imaginabas que te iba a tocar un periodo tan duro, Benigno? No, yo pensaba que íbamos a tener desafíos normales como los que se tuvieron, pero no estos desafíos enormes en la cartera. Recuerdo que cuando pusimos en marcha el plan de reactivación el año pasado y tuvimos 8 meses de crecimiento corridos importantes, pensamos que este iba a ser un buen año. Sabíamos que no iba a ser un año de rebote como en la época del presidente Lugo. Las condiciones son diferentes, pero sí que íbamos a poder estabilizar la cosa y que íbamos a poder dedicarnos a lo que habíamos hablado desde el inicio, pues lamentablemente de la pandemia. Lo importante que yo creo que la ventaja que tuvimos también es que yo tenía un lema de construir lo que funciona sobre lo que funciona y mejorar lo que no funciona, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros olvidarnos de las políticas macroeconómicas que nos dieron resultados para ser un país estable, un Banco Central que funciona adecuadamente, un Ministerio de Hacienda responsable. Sobre eso cabalgamos y nos metimos en todo problema. Creamos una comisión de la reforma del gasto público, creamos una comisión tributaria, sacamos una ley tributaria en un momento relativamente, hoy mirando hacia atrás, sencillo, ¿verdad? Estamos trabajando en la mejora de la calidad del gasto. Los trabajos que habían antes ya en Hacienda nos sirvieron de mucho y ese trabajo, la mejora del gasto, yo creo que es clave para el plan de recuperación. Tuvimos la suerte o la desgracia de presentar 3 planes en 2 años, ¿verdad? El plan de reactivación del año pasado, el plan de emergencia de este año. A veces algunos se olvidan de que estamos en pandemia, ¿verdad? No es una cuestión que nosotros quisimos que ocurra. Y ahora un plan de recuperación que yo creo que afina las expectativas hacia adelante. Los otros 2 planes resultaron muy bien y yo creo que este plan debería tener más apoyo para salir de este momento. Si uno lee nomás las referencias que hacen los multilaterales sobre Paraguay y sobre las políticas que hay que llevar hacia adelante, todos coinciden de que debemos todavía tener un poco de empatía con el sector menos favorecido. Entonces tendríamos que mantener subsidios. Hay que mantener algunos subsidios, ¿verdad? Esta es una situación inédita en la historia. Tenemos que seguir con una inversión pública y tenemos que volver a converger, ¿verdad? O sea, yo creo que los desafíos hacia adelante son inmediatamente son 2, ¿verdad? Uno, sacar el presupuesto que hemos remitido, tiene que ser así como hemos remitido desde el Ejecutivo. No se pueden inventar ingresos que no van a haber. Se puede tal vez redireccionar algunas prioridades, pero va a tener que ser dentro del corset. Volver a una convergencia fiscal en un periodo de tiempo sin sacar todos los incentivos ni sin parar toda la economía. Nuestro proyecto es volver en 4 años con otros analistas privados muy respetados. Ellos hablan del 3. Yo creo que eso no debe ser una discusión tan virulenta, sino es una cuestión de acomodar un poco qué hacer, ¿verdad? Y creemos nosotros de que tenemos que entender y tener empatía de que mientras nosotros vamos a seguir teniendo salarios asegurados en el sector público, el sector privado, el sector informal va a quedar sin ingresos por un tiempo. La gente, los expertos hablan de que vamos a retroceder entre 8 y 10 años en cuanto a los ingresos, el nivel de ingresos, y que nos vamos a tardar ese tiempo en recuperarlos, vamos a tardar 4 a 6 años en recuperar los empleos, o sea, no va a ser fácil. Entonces nosotros tenemos que tener en el chip de la pandemia. De repente a mí me asusta que hablamos como si fuese que eso no ocurre, que es una decisión voluntaria nuestra. Los heridos todavía, la idea es no dejar a nadie atrás y hacer un programa de ir recuperando a través de la inversión pública. Y hemos tomado medidas sensatas en el lado económico, ¿verdad? De todos los proyectos, las proyecciones que hay, cualquier métrica que vos tomes, el que menor
afectado va a estar es Paraguay, eso no es por accidente. Ahora, algunas cosas, por ejemplo, ¿vos crees que hay que mantener subsidios hasta cuándo? Yo creo que por lo menos tendríamos que mantener los subsidios de productivo hasta el primer semestre del año que viene. Hasta el primer semestre. Yo creo que sí. O sea, Pero todos los primeros 6 meses del año que viene mantener. Yo creo que sí. Positivo. Yo creo que va a ser importante, cada vez debería ser menor. ¿Y hay plata para mantener eso? No hay, ahí está la discusión que vamos a tener los planes. O sea, tenemos que endeudarnos para hacerlo. Tenemos que financiar de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir invirtiendo en obras públicas, pero tenemos que ir convergiendo a la media, ¿verdad? No vamos a poder tener estos niveles récord, porque vamos a tener un problema con la deuda, ¿verdad? Yo creo que la deuda va a ser un problema si no bajamos el ritmo, eso es cierto, pero no es cierto que sea un problema hoy, ¿verdad? Pero tenemos que mantener un ritmo adecuado de endeudamiento, no por el nivel de deuda, sino por el nivel del pago de los intereses. Claro, ¿verdad? el servicio. Ahora, ¿hasta dónde vos crees que puede llegar el nivel de deuda? Hoy estamos hablando de 31. 31, nosotros tenemos nuestro plan de convergencia que va a ir convergiendo eso y nos va a pasar en este mandato de 35. No va a pasar de 35. No va a pasar. O sea, pero va a seguir creciendo todavía hasta llegar a 35. Va a seguir creciendo de manera cada vez. Hasta el 2023. Hasta el 2023. Ajá. Ok. Y el servicio de la deuda, que es cuánto de lo que recaudamos tenemos que destinar para pagar la deuda. Sí. ¿En qué volumen? ¿En qué eso porcentaje? está en un volumen alto porque acordate que este año tuvimos nosotros como una caída de ingresos. No solo eso. Nosotros tuvimos una cuestión que cambió nuestro paradigma. Tuvimos una emisión, una autorización legal de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares para gasto corriente. Sí, claro, nunca ocurrió eso, o sea, eso no es una inversión. Eso sirvió para fortalecer salud, eso sirvió para financiar el funcionamiento del Estado y eso sirvió para los programas vulnerables. Por eso no tenemos un estallido social en Paraguay, porque pudimos llegar a la gente en un proceso absolutamente transparente y focalizado que permitió llegar oportunamente a esos sectores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros nos está complicando la situación, haber tenido la pandemia que nos obligó a construir este puente hacia adelante. Hacia adelante no va a ocurrir más eso, no vamos más a endeudarnos para pagar gasto corriente. Sí, va a ser otra vez para... Va a ser solamente para inversión y va a ser en los niveles que necesitamos, ¿verdad? O sea... ¿Y estos subsidios también? Eso sí puede llegar a ser, si es que llegamos a tener un acuerdo de que corresponde, si no vamos a tener que aguantar con lo que tenemos, ¿verdad? Yo creo, no a mí me preocupa eso de que la contención social hacia adelante tenemos que buscar cómo hacerlo. Y no tenemos otros recursos, no tenemos ahorros fiscales, Paraguay no tiene ahorros fiscales del 2012, no tenemos otras fuentes de ingresos. Yo no creo que sea el momento de hablar de nuevos impuestos. ¿Verdad? Pero sí tenemos todos los espacios, ¿verdad? Si vos te pones a pensar en Paraguay, tiene espacio para más deuda, tiene espacio para mejorar el gasto enorme y tiene espacio para un poco más de impuestos también, si ese llega a ser una discusión que tenga que tener algún gobierno en los próximos 3 o 4 años. O sea, nosotros no deberíamos suicidarnos por alguna cuestión emblemática, semántica de principios, porque tenemos todo para salir adelante. No podemos ser dogmáticos, digamos. No podemos ser dogmáticos. Tenemos que ver cómo enfrentar esto, porque esto es una inyección desastrosa de algo no previsto por nadie, ¿verdad? Claro. Tengo que hacer una pausa breve, ¿sí? Vamos a hablar enseguida. ¿Cuál puede ser el peor escenario? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Porque tenemos varias cosas, el presupuesto, hay proyectos de ley de reformas. ¿Cuál es el peor escenario? Lo vamos a hablar enseguida. Pausa, ya volvemos. Bueno, yo tengo que decir que a lo largo del tiempo me ha tocado siempre entrevistar a los diferentes ministros de Hacienda. Yo creo que Hacienda es la cartera que entiende mejor todo lo que pasa en el país, ¿verdad? Y es la que más le pegan porque es la que tiene que establecer el presupuesto. Es decir, como vos decías, cada ministerio ve su presupuesto y su problema. Sí. Hacienda tiene que ver todo el paquete, ¿verdad? Y así le hemos tenido a Santi Peña, a Lea Jiménez, es más, Dionisio Borda, me acuerdo, ¿verdad? Cuando empezó el proceso de reforma y casi todos los ministros de Hacienda. Entonces tenés como una visión más completa. Sí. ¿Cuál es el peor escenario, Benigno? ¿Dónde podemos cometer un error feo y que el 2021 se convierta en una situación peor que la que tenemos hoy? Un tema que hay que tener los ojos encima en el presupuesto. O sea, el presupuesto va a marcar la recuperación porque va a incentivar o no al sector privado a invertir.
¿Le va a sacar o no el miedo? Todos sabemos que esto va a ser costoso y doloroso. El sector privado también sabe. Y lo que ellos más temen es que por una cuestión de simplificación se carguen nomás los costos a los impuestos sin hacer ninguna reforma. Yo creo que lo más grave es un presupuesto desfinanciado. Lo segundo más grave es no llevar adelante la reforma. Yo creo que ya mucho tiempo estuvimos hablando de lo que hay que hacer como para mejorar el ingreso del sector público, la carrera del funcionario público, el sistema de compras públicas, los sistemas interconectados de seguridad social, una mejor educación, una mejor... Si eso no hacemos en un escenario donde va a haber desempleo, donde va a haber mayor pobreza, que vamos a tratar de disminuirla, entonces vamos a generar un ambiente desagradable. Otro riesgo es que se sigan aprobando leyes populistas. O sea, la gente te habla mucho del gasto, y después aprueban gastos sin ingresos, ¿verdad? Para pagar cuestiones que no tienen financiamiento y que no tienen sentido. Entonces esos yo creo que son los tres obstáculos o problemas que podemos tener hacia adelante y que no debiéramos tener en una situación como esta. Yo creo que hay que insistir a todos los que estamos en esto de que hay un virus que nos hizo endeudar 1.600 millones de dólares, que esa deuda nos va a costar 2 o 3 años igualar o nivelar la situación fiscal, que la situación fiscal es la fortaleza del Paraguay y que no debemos nosotros perder nuestra carrera por el grado de inversión. Entonces, en la medida que tomemos las políticas sensatas que hemos estado tomando en los últimos años, podamos reconducir la convergencia fiscal en un plazo razonable sin alterar la economía, yo creo que solamente podemos salir bien. Pero depende de todo, no depende solamente del ministro de Hacienda y del presidente de la República. Depende de todos que entiendan que esa es la ecuación. Acá no hay, no es un momento para reivindicaciones salariales, porque no hay. Ya llegará ese momento, ¿verdad? Nadie quiso que venga la pandemia, nadie hizo la ola para que venga el bicho a entrometerse en nuestras vidas. O sea, este es el escenario que tenemos. Cualquier aumento de salario que metan en el presupuesto próximo descalabra este plan. Descalabra este plan. Descalabra porque ¿de dónde vas a sacarle a alguien algo que está calculado con los ingresos, que es también una proyección, ¿verdad? Es una proyección de que la economía va a estar mejor. No sabemos si va a estar mejor. No tenemos todavía la certeza de que se va a encontrar la vacuna. No sabemos si se van a abrir todos los sectores. El bloque anterior es un sector que está golpeado, puede estar hasta que salga la vacuna, ¿verdad? Y esta es una situación, situación global, ¿verdad? O sea, la reapertura de la economía de manera responsable. Pero de todo esto, lo que yo creo que es la lección para mí aprendida es que tenemos que convencer a la gente que la formalidad es la clave del éxito. No podemos seguir siendo una economía tan informal. A través de la formalización de la economía vamos a poder resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en el futuro. Si seguimos siendo una economía del 50 al 70% informal, donde la gente no paga sus impuestos porque cree que el funcionario público roba, porque no importa lo si paga, porque no hay ninguna sanción, porque no paga, yo creo que más allá de los riesgos, tiene que ser nuestro objetivo, la formalización de la economía, de tal manera a fortalecer nuestra economía en forma integral. El tema de las compras públicas. Sí. ¿Quién podría estar en contra de que eso se depure? Porque ya hay voces que dicen, no, esto no va a correr, yo ya escuché eso. En los propios ministerios están interesados en que eso no corra. Y yo pienso una vez más, yo recibí el trabajo de Pablo, me pareció un muy buen trabajo, pero nosotros queremos darle un rol más disruptivo. Nosotros estamos revisando la propuesta en el sentido justamente de que los problemas están en la UOC. O sea, si no entendemos que los problemas están en la UOC, vamos a hacer una hermosa ley y vamos a seguir con problemas. O sea, creemos nosotros que tiene que hacer... Son las unidades operativas de compra, sí, que tiene cada entidad del Estado. Una chiquitita, así que ellos son los que compran. Entonces tenemos que tener un sistema centralizado de compras y descentralizado en la decisión de qué va a comprar a lo mejor. Entonces yo pienso que la UOC que la Dirección General de Contrataciones debe tener un rol mucho mayor del que tiene, ¿verdad? Debe estar relacionado directamente con la Hacienda porque está el gasto. Debemos resolver el tema presupuestario porque tenemos una gran
un gran cuento también ahí, ¿verdad? Los procesos plurianuales que hacen que endeudemos el proceso con el presupuesto siguiente. Es un problema que te genera la deuda flotante por un lado y te genera el enorme atraso en el pago de las cuentas que tiene el sector público. O sea, ¿contrataciones públicas tendría que entrar dentro de lo que va a ser el Ministerio de Economía? Para mí sí. Para mí tiene que entrar el Ministerio de Contrataciones Públicas, tiene que entrar Función Pública, también es gasto. La Secretaría de la Función Pública. También tiene que entrar ahí, respetando su autonomía en su función, si se quiere, pero sí direccionado con los ingresos. O sea, ese Ministerio de Economía debería autorizar que se contraten o no funcionarios públicos. Así mismo. Se compre o no se compre. Sí. O al menos dictar las políticas generales. Eso estamos viendo cómo debería ser el diseño. Tiene que entrar la STP, se tenía que planificar desde el Ministerio de Economía. Tiene que estar el Ministerio de Hacienda como tesoro, ¿verdad? Y tiene que estar por lo menos esas, ¿verdad? Después deberíamos ver si tenemos... ¿Aduanas? Aduanas también. Debería volver otra vez al Ministerio de Economía. Debería volver al Ministerio de Economía. Son ingresos que son importantes. Y lo que se oponen son los que no van a querer perder sus... Los lugares donde pueden recaudar. Yo no diría eso, pero... yo sí, un lugar donde pueden recaudar. No, pues también el tema funcional, ¿verdad? Si es mejor tener dos viceministros que uno. O sea, hay un viceministro en el mundo que va a quedarse sin su lugar. Todas esas cuestiones forman parte del desafío. O tener dos direcciones. Esa ley general de hacer todos estos cambios, ¿dónde está? Estamos trabajando nosotros. ¿Y eso lo van a presentar antes de fin de año? No, esa vamos a presentar, seguramente no llegamos. La que vamos a presentar es la estructura del Poder Ejecutivo de otros lugares donde tienen que también ver... A lo mejor industria y comercio debe ser industria, comercio y seguridad social, tener un solo ministerio ahí. A lo mejor el MUB tiene que estar dentro de obras públicas. Esas cuestiones estamos viendo cómo las mejores prácticas señalan. Y hemos visto que hay legislaciones que han hecho esto. O sea, no es un invento nuestro. EDES está haciendo en Brasil, en Perú se está haciendo lo mismo, Ecuador hizo lo mismo, el ministro Martínez antes de salir. México tiene un sistema similar y hay ahorros importantes. O sea, yo creo que ahí tiene que acompañarnos mucho la sociedad civil, porque esos ahorros van a ser para redireccionar a educación y salud, ¿verdad? Ahora, todo esto que estamos hablando, a mí me parece absolutamente necesario, pero esto tiene que pasar por el Parlamento. Y ahí hay una negociación política. ¿Vos hablás con tu hermano esto? O sea, cuando se habla de la operación cicatriz y todo esto, entra, es decir... Cuando se habla de eso, se mete esto, porque esto es lo fundamental, decir, sí se mete. Operación cicatriz, pero meteme estos proyectos de ley. Sí se mete. Hay un consenso en la reforma, además de la situación de la operación cicatriz, yo hablo también con otros referentes, que en la idea estamos de acuerdo en gran parte, seguramente estamos en desacuerdo en algunos detalles, pero yo creo que ese es el camino, o sea, no hay otra. O sea, para mí no hay otra. Hacernos lo mismo, no vamos a tener nada diferente. Vos no tenés, vos conversás con el sector de Honor Colorado, por ejemplo, ¿verdad? Sin problema. O sea, vos trabajaste con la administración de Carte, no tenés problema con ellos. No tengo problema con ellos. ¿Y hay relativo consenso para estos proyectos de ley? Hay relativo consenso en la idea de que hay que hacer una gran reforma, ¿verdad? Después solamente el diablo va a estar en los detalles, pero yo no creo que haya una oposición de los técnicos del equipo. De los técnicos serios que están ahí, Santi y Carly, no creo que tengan mayores problemas con este tipo de ideas. Y sobre el tema de los 1.600 millones de dólares, ¿cuánto queda de la plata que se prestó? Queda bastante poco. O sea, si hablamos de liquidez, quedan 400 millones por ahí. Pero si hablamos de lo que no está comprometido, quedan alrededor de 40, 50 millones de dólares. El Ministerio de Salud ya comprometió todo. O sea, el grueso de esos 400 millones... Es todo salud. Está en salud. O sea, está comprometido, está la plata, pero ya se saben que se va a gastar. Ya se saben que va a gastar. La salud está haciendo una reingeniería para tratar de financiar la segunda ola. Ya. Viste que la segunda ola no está financiada en el presupuesto y salud necesita un... Van a usar esta plata. Y está bien. Nosotros, ante la situación de la dificultad de conseguir más recursos para financiar, hablamos con ellos, están viendo a ver qué podemos hacer. Ahí todavía no está definido. Estamos cerrando con ellos, el equipo de Hacienda está trabajando ahí con el equipo de salud para ver cómo redireccionar recursos a una eventual segunda ola, porque hay que entender que estos 500 millones son un aporte temporal a la pandemia que termina el 31 de diciembre. Claro. Pero como me dice Julio cuando hablamos, me dice,
Sí, pues vos no me aseguraste que el 1 de enero terminó la pandemia, vino la vacuna y nos curamos todo. Dice. Claro, no es así. No es así. Claro. Entonces, bueno. La gente que se contrató tiene que seguir. Entonces, la gente que se tiene que préstamo. seguir, tenemos que buscar cómo financiar esa segunda. Pues yo creo que vamos a encontrar un camino medio razonable con el Ministerio de Salud. Eso es lo único que se justifica. ¿En qué se gastó la mayor parte de los 1.600 millones? Y se gastó exactamente en lo que se pensó en su momento. O sea, se destinó 524 millones de dólares para salud, de los cuales se excluyó 25 para el PTO 2.0. Se gastó 400 millones aproximadamente en todo lo que sea componente social, ¿verdad? Subsidios, etcétera. Subsidios, PTO, adulto mayor. ¿Salario? Y salarios y funcionamiento del Estado se gastó el remanente, otros 450 millones. Aproximadamente. Todo está como habíamos planteado. O sea, yo creo que esa fue una ley. Bueno, esa ley trabajamos entre todos, ¿verdad? Yo creo que ese también es un mensaje que tenemos que llevar adelante. Trabajamos entre todos en el sentido de que trabajó Hacienda presentó a los ex ministros y ex presidente del Banco Central, hubo un consenso entre todos los que opinan de que era una ley necesaria y esa ley cumplió con su rol, más allá de los procesos grises en compras públicas, se cumplió con todos los programas que se tenía y eso hace de que hoy tengamos un panorama más alentador que en otras economías. Y yo creo que eso mismo tenemos que hacer hacia adelante en los planes de recuperación, en el presupuesto, en el plan de reforma, ¿verdad? Hacienda ha demostrado estar abierto a todos. O sea, yo no conozco otro ministerio que otros ministros se sienten con los exministros a escuchar las cosas buenas y las cosas malas que te dicen, ¿verdad? O las opiniones contrarias a lo que vos pensás, en un ambiente de absoluta cordialidad y respeto, porque cada uno que se sentó en esa silla sabe lo complejo que es, o juntarse expresidentes de bancos centrales para hablar de los desafíos futuros, ¿verdad? Ojalá que se pueda copiar en otros ministerios, pues yo creo que mucho se va a aprender, porque no todos aprendimos a ser ministros, o sea, no hay una escuela de ministros, y el diálogo fue siempre abierto y fue siempre amplio, o sea, somos muy, Hacienda por alguna razón es así, Banco Central por alguna razón es así, yo creo que no hay complejo ahí, entonces cada uno se sienta a hablar y escucha la idea del otro. ¿Cuántos años envejeciste en estos últimos 2 años? No sé, muchísimo. Envejecí, engordé, me lastimé. Fueron 2 años duros, Luis. ¿Y te arrepentí de haber aceptado entrar en este juego? No, para nada. ¿Lo hiciste por tu hermano? Lo hice por mi hermano y... O sea que, Benigno, se me está acabando el tiempo. Yo creo que dejás Hacienda. Yo te conozco desde hace muchísimo tiempo, Banco Central. Benigno estuvo en el departamento jurídico cuando ocurrió el caso de los 16 millones de dólares, hasta ahora me acuerdo de eso, y estaba metido el presidente del Banco Central, el superintendente de banco, el presidente de la República, y no se le pudo probar. Y se hizo un trabajo fantástico, creo que fue el único caso en donde se recuperó el dinero, 16 millones de dólares, un juicio larguísimo en Estados Unidos. Te vi cuando te metiste al IPS, que era un quilombo meterse al IPS y intentar reformar. No sos mi amigo, no tenemos nosotros una relación de familia, pero pocas veces vi un funcionario público que se dedicaba un 100% a su trabajo. Yo sé que en este momento hay muchísimas críticas. Supongo que cargas con el gasto de hacer esa reforma tributaria, te ganas muchos enemigos, o el hermano del presidente. Pero creo que hiciste un gran trabajo, Benigno. Creo que hiciste un gran trabajo. Te costó, tuvo un costo altísimo esto. Envejeciste, como vos decís, 100 años. Pero fue un gran trabajo. Y sí, yo creo que te agradezco, Luis, tu palabra, ¿verdad? Vamos a... Lo que sí que hice convencido. Hice convencido de que este era el camino, ¿verdad? Y de que este va a ser el camino para la recuperación, ¿verdad? Yo no veo otro camino, ¿verdad? Más allá de las críticas y de los cuestionamientos, con razón o no, ¿verdad? Es un lugar donde vos estás distribuyendo y asignando recursos a las necesidades que son ilimitadas y eso también genera problemas sobre el que te cobran los impuestos, ¿verdad? Y vos esperás que yo gaste bien, ¿verdad? Y de repente no ves vos eso, entonces... es un desafío, pero fue apasionante, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando, ¿verdad? No tenemos otro.
Bueno, si se define esto el jueves, ¿cuándo te estás yendo para allá? Y hay que ver, estamos con el aeropuerto cerrado, no hay nada de eso, pero hay que esperar que el proceso se cierre, ¿verdad? Yo quiero respetar el proceso del BID, la decisión que tiene el directorio tiene que analizar al candidato y darle o no su acuerdo, ¿verdad? Mientras tanto, hasta el jueves, hasta el viernes soy ministro de Hacienda, ¿verdad? Y después ya o soy funcionario civil, o soy persona del sector privado, o tal vez me tenga que ir. Benigno, muchas gracias, mucha suerte y bueno, si se define esto, creo que es la primera vez que va a estar ahí ocupando un cargo tan importante en un organismo multilateral. Es la primera vez, es la oportunidad que vamos a tener de abrir puertas para otras posiciones y es una responsabilidad enorme también que me toca, ¿verdad? Pero sí es la primera vez que se tiene la posibilidad de acceder a un cargo de esa envergadura. Bueno, y para que vean que los ministros de Hacienda también lloran. Gracias, Benigno. Gracias a vos. Con esto cerramos nosotros. Que tengan un feliz resto de jornada.